Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, carrera en el tiempo, aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican conversiones entre unidades de medida de longitud, capacidad, peso y tiempo. Calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros. Seguirás en el viaje en el tiempo. Hoy tendremos preparada una travesía en la que vas a recordar temas que estudiaste en quinto año y por algunas historias que sucedieron hace algunos años y en la actualidad. ¿Ya estás lista y listo para dar inicio? Antes que nada, debes de saber que seguiremos abordando varios temas que ya viste en quinto grado. Por ejemplo, unidades de medida de capacidad, tiempo, áreas y perímetros. Es normal que con el paso del tiempo, cuando no practicamos algo lo olvidemos, así que en esta sesión irás recordando todo esto. A propósito del día de hoy, te invito a que consultes este video, ya que en la noche de hoy daremos un grito más de independencia de México. Continuamos con nuestra clase. Iremos contestando lo más rápido posible algunas preguntas, pero antes de que respondan las preguntas, aparecerá el título del tema, al que nos vamos a remontar en el tiempo. Luego haremos un pequeño repaso y al final aparecerá la pregunta. ¿Quedaron claras las instrucciones? Comencemos con las unidades de tiempo. Las unidades de tiempo son los años, lustros, década, centuria o siglo y milenio. Un año tiene 365 días o 12 meses, un lustro 5 años, una década 10 años, una centuria 100 años y un milenio 1000 años. ¿Recordaste? ¿Estás preparado para resolver las preguntas? La conquista de Tenochtitlan finalizó en agosto de 1521. En 1821 se consumó la independencia de México. ¿Cuánto tiempo pasó entre estos dos acontecimientos de nuestra historia? Siglos, décadas, lustros y años. ¿En qué año se cumplirá un milenio de la conquista de Tenochtitlan? Como apoyo en la resolución de este problema tenemos la tabla de equivalencias que vimos hace un momento. ¿Cuánto tiempo pasó de 1521 a 1821? 300 años. Y como cada siglo tiene 100 años, entonces pasaron 3 siglos. Ahora bien, si cada lustro tiene 5 años, entonces podemos dividir 300 entre 5 y el resultado de esta división es 60, por lo que son 60 lustros. Por último, como cada siglo tiene 10 décadas, entonces han pasado 30 décadas de la conquista de Tenochtitlan. ¿Estás revisando tus respuestas? Nos falta una pregunta. ¿En qué año se cumplirá un milenio? Deben de pasar 1000 años. Entonces de 1521 debemos llegar al año 2521. Eso es mucho tiempo. Efectivamente, no viviremos tantos años para recordar esa fecha. Continuamos con áreas y perímetros. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de un polígono y el área es la medida de la superficie del polígono. El área es la medida de la superficie de una figura. En pantalla estamos observando la forma de cómo calcular el perímetro y el área tanto de un triángulo como de un rectángulo. Para el tema de unidades de capacidad, consulta el siguiente video que te dejo en la cajita de descripción. Por supuesto que también tenemos un video para las unidades de medida. El metro es la medida principal y de ahí se derivan los múltiplos y submúltiplos del metro, como el kilómetro o el decímetro. Asignatura Español, programas de radio, cartas, ¿qué tienen en común? Aprendizaje esperado. Lee, analiza y comparte textos del ámbito de participación social. Aprenderás un poco más acerca del ámbito de participación social. Seguirás con los adelantos de lo que verás a profundidad durante todo el ciclo escolar. Tendrás más ejemplos de los textos escritos que se trabajan en este ámbito, como las cartas. Te voy a dar a conocer unas cartas que Benito Juárez le escribió a su esposa Margarita. Observa lo que comentan entre sí los esposos y la forma en que se hablan, en la que se dirigen el uno al otro. Se trata de textos personales muy íntimos y cálidos que cumplieron su función, mantenerles en contacto, pues durante algunos años Benito Juárez como presidente de México estuvo alejado de su familia para protegerla de sus enemigos. Puedes pausar el video para que puedas leer esta carta con mucha calma. Sin duda alguna conmueve mucho lo que le dice Margarita a su esposo. Es evidente que sufría, y son asuntos tan íntimos los que se comparten, que solo podrían haberlo hecho por este medio. Me sorprendió la forma en que Juárez, un hombre estricto, fuerte, muy firme para dirigir al país en tiempos muy complicados, reconfortara a su esposa
Y se muestra tierno al referirse a su familia, a sus hijos. Por eso me gustaron estas cartas. ¿Qué hubieran hecho Benito y Margarita de no haberse podido comunicar por carta? A nosotros que no vivimos en esa época, ¿cuánta información nos proporcionan? ¿En dónde se encontraban cada uno de ellos? ¿Cómo se sentían? ¿Qué sucesos le acontecían? ¿Cuál era la situación en el país? ¿Qué pasaba con la familia? El texto que observas en pantalla, ¿lo reconociste? ¿Lo recordaste? Seguramente lo recordaste porque aparece en tu libro de lecturas de quinto y es del autor mexicano Juan José Arriola, quien escribe de forma inigualable un reclamo por un servicio mal prestado. Este fragmento te permite señalar que nuestra participación en la sociedad requiere el conocimiento de diversos documentos, los que demuestran la identidad, acreditan la propiedad, prueban transacciones comerciales o median la solicitud o reclamo de servicios, entre otros. La regulación de la participación social a través de documentos administrativos y legales es fundamental en las sociedades modernas, por lo que tenemos que aprender a utilizarlos. Asignatura Civismo, mi postura ante los dilemas, aprendizaje esperado. Argumenta con autonomía sus decisiones ante situaciones dilemáticas cotidianas, con base en el respeto a su integridad y dignidad y las de las otras personas. Seguirás aprendiendo acerca de los dilemas, pondrás en práctica lo que viste en la sesión pasada. La primera pregunta dice así: ¿cuál es el primer paso en caso de estar en un dilema? Describir el dilema en el que nos encontramos. El segundo dice: después de reconocer los pros y los contras de las oposiciones que tenemos y considerar las consecuencias, ¿qué debemos hacer? Me parece que debes identificar las emociones, sentimientos y las ideas de las demás personas involucradas. La siguiente pregunta dice así: ¿qué es un prejuicio? Recuerda que viste que los prejuicios son una opinión que das acerca de algo o alguien sin conocerlo bien y que generalmente son opiniones negativas sin fundamento, como lo que se comentó en la primera clase. Recuerda que sus compañeras y compañeros tenían prejuicios hacia su amigo David, ya que sin conocerlo lo rechazaban. La siguiente pregunta dice: ¿qué es un principio? Los principios son como reglas que rigen nuestra vida y que están relacionadas con los valores. Es verdad, y que debe haber congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La última dice así: menciona 5 principios que hayamos visto la clase pasada. Vimos la fraternidad, solidaridad, gratitud, respeto y honestidad. Asignatura Artes, sin hilos yo, aprendizaje esperado, identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que le provocan diversas manifestaciones teatrales y explica las razones por las que le gustan o disgustan para formar un juicio crítico. Hoy traemos a nuestra clase el emblemático mundo de los títeres, tema que vimos en quinto. Hemos estado trabajando en clases anteriores con el juego dramático y delimitando que el teatro se refiere al mundo de la acción. Eso lo hemos estado explorando. En el mundo de los títeres rige la misma regla. Aquí también se cuentan historias a través de la acción, pero en lugar de ser actores o actrices, en el escenario este arte escénico es interpretado por estos fantásticos seres que gustan tanto a los niños. También los títeres manejan un cuerpo en el espacio y en el tiempo. Es lo que iremos descubriendo a lo largo de la clase. Y también los títeres se manejan en el mundo de la ficción como los actores y con las mismas reglas de autocuidado y cuidado del otro. Los títeres también se cuidan, debemos tratarlos con precaución para que no se maltraten o sufran daños. De esta manera tendrán mucha vida. Los títeres pueden interpretar historias inspiradas en la realidad, pero que se convierten en ficticias gracias a la magia del teatro, y también se utiliza la forma, el color y los sonidos como herramientas para crear historias y personajes. Los títeres pueden ser bidimensionales, es decir, planos o tridimensionales con volumen. Los intérpretes que se encargan de manipular a los títeres se llaman titiriteros. Son personas muy entrenadas y capacitadas justamente en cómo manejar a un títere para que éste tenga la mayor vida posible. Por sus características, algunos títeres que podemos nombrar son los siguientes: títere bocón o moped. Se llama así pues justo el mecanismo con que fue fabricado permite centrar la atención del espectador en su enorme boca. Títere de guante, en el que se introduce la mano dentro del cuerpo del títere y el movimiento nace de la muñeca y de los dedos. Marioneta es un títere que se articula con hilos desde un mando de madera llamado cruceta, que el titiritero maneja con sus manos. Títere de sombras. La principal característica de este tipo de teatro es que requiere de una pantalla translúcida y una fuente de luz. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!